Segunda mesa se llama El futuro de la salud pública, prioridades en el marco europeo para un abordaje integral. Y van a estar en ella 4 destacados ponentes. Empezamos con Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Sara Sacristán, veterinaria y miembro de la Unidad de Coordinación del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Hola, Sara. Manuel Franco, profesor e investigador de epidemiología en la Universidad de Alcalá y en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, y Rafael Laguens, presidente de la Asociación Mundial de Veterinaria. Bienvenidos a esta segunda mesa. Bueno, tomad lección de la primera, ¿eh? Que ya estaban ya a gustico y se han tenido que marchar, así que no. Como decía un amigo mío, os podéis interrumpir. No, interrumpiros si necesitáis. Bueno, os voy a empezar también con una primera pregunta y colocamos un poco la posición de este segundo tema. Elena, una administración tan grande como la tuya, como la de la Comunidad de Madrid, que cubre a una población amplísima, súper urbana, también muy rural, con tantos retos, tantos debates, tantas demandas sobre la propia organización y después de la pandemia sobre la propia sostenibilidad del sistema. Un debate que ha estado ahí en todas las administraciones. La pregunta sería si de verdad hay tiempo y hay recursos para abordar un concepto como este, como el de One Health, en el enfoque sanitario. Sí, John, bueno, pues buenas tardes. La realidad es que los que llevamos trabajando en salud pública desde hace décadas, realmente yo creo que tenemos una gran experiencia, es una disciplina con una gran experiencia en el trabajo y en la coordinación multidisciplinar. De siempre estamos acostumbrados a trabajar médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos en el día a día de los problemas que pueden existir a nivel local en cuanto a la salud. Siempre habéis sido One Health. Siempre hemos sido One Health y además vamos incorporando profesiones nuevas para nosotros, tanto geógrafos, biólogos, bioestadísticos, bioinformáticos, para ir configurando todavía equipos aún más multidisciplinares. Es decir, las bases de One Health desde salud pública existen, pero desde luego tenemos recorrido, tenemos margen para avanzar. Y desde mi punto de vista, hace falta seguir avanzando para disponer de un marco de colaboración entre sectores, intersectorial, pero que sea estable, que realmente sea estable, que nos permita de forma sistemática compartir información a partir también del refuerzo de la vigilancia de la salud humana, de la salud animal, de vigilancia vectorial. Nosotros, te puedo poner un ejemplo de algo que ya fuera de la pandemia, ¿no? Un ejemplo en el que venimos trabajando a partir de la detección de un problema de salud en la Comunidad de Madrid en el año 2010, como es un brote de un tipo de enfermedad poco habitual en nuestro medio, como es la leishmaniasis visceral. A partir de una detección de un aumento de casos que observamos de este tipo de enfermedad en una zona concreta de la Comunidad de Madrid, comenzamos a trabajar desde la parte más de vigilancia, de salud humana, con los compañeros de empezaron a reportar muchos casos. Nosotros detectamos vigilancia en salud, desde salud pública, detectamos el problema y a partir de ahí intentamos averiguar cuál es el origen de ese problema para poder establecer una serie de medidas de actuación. Todo esto ha supuesto que desde el primer momento, desde la Dirección General de Salud Pública, se trabaje muy directamente con las autoridades de medio ambiente a nivel regional, pero también con las organizaciones locales, con el objetivo de, una vez detectado dónde estaba el problema y qué tipo de actuaciones tenían que llevarse a cabo, a partir de ahí se integra bastantes organismos, o sea, porque esta serie de actuaciones han tenido que ser implementadas implicando
a la Dirección General de Carreteras, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, a ADIF en determinadas estaciones de trenes, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, al Canal de Isabel II, a la Red Eléctrica, a la Federación de Cazadores. Organismos, es decir, distintas administraciones, distintos departamentos entre administraciones. Esto, ejemplo, 2010-2011 y todavía en el año 2022, a partir del seguimiento y la evaluación de la situación, seguimos teniendo que implementar, junio, julio del año 2022, determinado tipo de actuaciones junto con los ayuntamientos, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, junto con ADIF, en determinadas estaciones de Leganés y Fuenlabrada, junto con la Dirección General de Carreteras. Es decir, sabemos cuáles son las bases de este trabajo interdisciplinar e intersectorial, pero tenemos que ser capaces de tener comisiones, organizaciones más estables que nos permitan seguir avanzando en esta coordinación. Pero esos marcos estables tienen que venir de la Administración. Por supuesto. Porque de Europa consideras que están viniendo más o menos de forma adecuada. ¿Quién debe impulsar eso? ¿Todos? Pues cada uno en su nivel. O sea, cuando el problema es a nivel nacional es la Administración General del Estado, pero que luego además como paraguas tiene que después repercutir y ponerse en marcha también a nivel regional, o a veces detectado un problema, que es los problemas ocurren siempre a nivel local. Es a nivel local donde tenemos que detectar, donde existe la inteligencia epidemiológica y donde se tienen que identificar soluciones y trabajar todas las organizaciones, universidades, con colegios profesionales e incluso organizaciones de consumidores, ¿por qué no en un momento determinado? Sara, tu caso, el caso de los antibióticos ha salido en la primera mesa como un buen ejemplo, o sea que tienes ya eso a favor para empezar. One Health es algo que está en el ADN de lo que tú haces, que es, muy resumidamente, como hemos comentado, introducir medidas para la disminución del uso de antibióticos, tanto en el mundo animal como en buena medida para mejorar la salud alimentaria y la salud humana. Este es un movimiento que nos decía viene de Europa y que estáis aplicando aquí, se puede decir, con éxito. Sí, la verdad es que con mucho éxito, y agradezco a Consuelo Rubio que haya introducido el tema, porque creo que es un tema de amplia relevancia. Yo creo que en las 3 mesas que nos competen es un claro ejemplo de lo que estamos hablando hoy aquí. Evidentemente, ya se ha comentado, la resistencia a los antibióticos es uno de los principales problemas al que nos vamos a enfrentar y el que nos estamos enfrentando hoy en día. De hecho, yo creo que es una de las máximas prioridades en salud pública. Y no solo como introducías, es un problema a nivel europeo, es un problema a nivel mundial. A día de hoy sabemos que el número de muertes causadas por este problema es elevadísimo y está aumentando. Solamente en Europa estamos hablando de más de 30.000 muertes anuales. Y en todo el mundo se está abordando y se está agendando. 30.000 muertes anuales. Es solamente en Europa, sí. Y probablemente en 30 años, si esto no se pone solución, podremos fácilmente superar la causa, o sea, la muerte por causas de bacterias multiresistentes, infecciones multiresistentes, pues superarán las muertes debidas a cáncer o otras patologías que vemos ahora de primer orden de magnitud. Entonces, evidentemente que es un problema que no solo se agenda a nivel europeo, se agenda también a nivel mundial. Estamos viendo estrategias a nivel de la OMS, estrategias a nivel de la FAO, del Códex Alimentario, estrategias a nivel de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, que actualmente se llama OMSA. Y en Europa pues también se ha agendado. De hecho, como comentaba Consuelo, la Comisión Europea instó a los países miembros hace ya unos años a que abordáramos el problema desde un enfoque nacional con planes integrales a nivel nacional. Y en Europa tenemos el paraguas del Plan Estratégico One Health frente a las resistencias a los antibióticos, y además vemos, por ejemplo, en ámbitos normativos como la nueva reglamentación de medicamentos veterinarios que ha entrado en vigor este año. Vemos que ya la Comisión hizo una valoración de cuál era el marco de las necesidades de mejora en cuanto al marco de reglamentación de los medicamentos veterinarios, y se vio que uno de los principales problemas y una de las principales prioridades era el uso de antimicrobianos. Tanto el uso de antibióticos en
veterinario, o sea, en medicamentos veterinarios, como el uso de antibióticos en medicina humana, que había que preservar esos antibióticos, que había que preservar especialmente y evitar su uso en animales. Por lo tanto, las estrategias a nivel mundial y a nivel europeo son numerosas y son prioritarias, y a nivel de España pues hemos seguido esa línea de acción, ese paraguas, y estamos trabajando con mucho ímpetu y con mucha fuerza en el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, que tiene este abordaje One Health y en el que trabajamos profesionales de todos los sectores, de la medicina humana, de la sanidad animal, del medio ambiente, ya que sabemos que esto tiene un impacto no solo a nivel de la salud y a nivel del medio ambiente, sino también a nivel de la agricultura, de la ganadería, al final de la economía. Cuéntame un ejemplo de algo que hagáis, o un programa concreto. Bueno, pues yo creo que uno de nuestros estándares, una de las banderas que llevamos por todo el mundo y que más nos enorgullecen son los programas que hemos instaurado a nivel de sectores de producción animal. Nosotros sabemos que el uso de antibióticos en sectores animales, de producción animal, es inevitable. Nosotros estamos produciendo en España animales de mucha calidad, productos de origen animal de mucha calidad, siguiendo unas estrictas normas de bienestar animal, pero evidentemente los animales, a la hora de intensificar su producción, pues evidentemente a veces entran en riesgo, aunque sigamos unas perfectas medidas de bioseguridad, de higiene y de manejo en granja. Cuando los animales se ponen enfermos hay que tratarlos. Lo ideal y lo que estamos consiguiendo con el Plan Nacional es llegar a estos sectores de producción animal para que cuando tengan que usar tratamientos antibióticos sean de la forma más optimizada y prudente posible. Llegando a estos sectores, hemos empezado el inicio de estos programas para reducir el uso de antibióticos y optimizar el uso de antibióticos en animales. Uno de los principales y el inicio fue el uso de la colistina. La colistina se estaba usando en producción porcina de una forma un poco abusiva y se podría de una forma mejorable. Y bueno, pues reunimos a todo el sector de producción porcina en un programa voluntario y hemos conseguido reducir el uso de la colistina en prácticamente un 100%, que nos ha llevado a una reducción del uso de antibióticos de una categoría muy, muy estricta para su uso, los podemos llamar antibióticos críticos en medicina animal. Pues lo hemos reducido prácticamente a nada. Somos de los países actualmente somos el país que más ha reducido el uso de estos antibióticos y estamos en unos niveles fabulosos comparados con el resto de Europa. Bueno, pues otra buena noticia. Genial, gracias. Manuel, investigador, ¿qué papel crees que debe tomar la Unión Europea para materializar este enfoque? Después de la pandemia, decíamos, ha cambiado la prioridad de algunas administraciones o de repente la lista de prioridades es distinta, también la lista de peticiones, de demandas, de debates. ¿Ha cambiado también la visión de los ciudadanos hacia la investigación y la necesidad? Un poco, ¿qué papel ves a la investigación, que se decía, y lo han dicho los antecesores, muy importante, pero ¿qué papel ves tú en esa importancia de la investigación en todo lo que viene? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los organizadores y organizadoras y a los patrocinadores de este evento, que, como decía antes a un compañero de Boehringer Ingelheim, pues casi uno viene más aquí a aprender que a aportar, ¿no? Y ya llevamos un buen rato y yo creo que ya he aprendido mucho y bien. Gracias también por incluir la salud pública y la epidemiología como si fuera una de las especialidades más. No lo era hasta hace unos años. Mi hija siempre me recordaba que por fin ya entendían a qué se dedicaba su padre, gracias al COVID, y que yo lo había repetido muchas veces en televisión, en los telediarios. Así que gracias por incluirnos.
Yo estoy convencido de que la Unión Europea lo tiene clarísimo y como investigador que nosotros seguimos hasta cierto punto las directrices de lo que se financia en investigación a nivel europeo, creo que hay muchas directrices y estrategias ya para entender este concepto de salud animal, salud ambiental, salud humana y cómo eso, desde la salud pública y la epidemiología, podemos entenderlo. Diría que no solo a nivel europeo lo entienden. Tengo la suerte y me considero un privilegiado de haberme podido formar en Estados Unidos y de seguir trabajando mucho en Estados Unidos y escribiendo análisis, artículos y propuestas de investigación. Y ahora mismo lo que estamos intentando hacer entre la gente de IS Global de Barcelona, de mi equipo, de mi grupo y de la gente de Filadelfia, que hay todo un grupo allí de salud urbana, lo que estamos intentando entender es qué pasa con el cambio climático, las desigualdades en nuestras ciudades y la salud de la población que vivimos en las ciudades. Y en España y en Europa somos el 80% de la población vivimos en ciudades. Por lo tanto, esto de la salud urbana cada vez es más relevante. Y como decía antes el compañero, que hablaba de su suegra que quería escapar, no nos ha quedado muy claro de dónde quería escapar, pero tenía muy claro que quería escapar del verano. El cambio climático quiere decir hoy en día que vamos a seguir teniendo horas de calor, que vamos a tener lluvias torrenciales, que hay ciudades y poblaciones enteras en peligro porque suba el nivel del mar, porque va a haber lo que se llaman temperaturas extremas. Bueno, todos estos cambios nos aplican en las ciudades y nos aplican a las ciudades, a la población que vivimos en ciudades, repito, pero no nos aplican a todos por igual. Porque a lo mejor su suegra tiene dos opciones, o se va a los picos de Europa y allí se está bien, aunque cada vez hay más gente porque todo el mundo quiere ir para allá, o se compra el mejor aparato de aire acondicionado. Esas serían las salidas individuales, ¿no? Lo que llamamos la estrategia de alto riesgo en medicina preventiva. Pero la estrategia poblacional es que la gente que vivimos en las ciudades no suframos las islas de calor y que tengamos mucha más agua y mucho más verde y que las ciudades no se conviertan en auténticos cocederos de personas en el verano. Eso sería la estrategia poblacional en contra del cambio climático en las ciudades. Y entonces ya no necesitamos que la gente a nivel individual se vayan a los picos de Europa o se compren el mejor aire acondicionado, porque además sabemos que no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, yo creo que Europa lo tiene clarísimo en ese sentido. O sea, que Europa cada vez tiene más interés sobre estrategias de cómo frenar el cambio climático y de cómo se hace esto en nuestras ciudades, que es lo que yo me dedico. Y luego me gustaría comentar otro tema, que creo que también Europa lo tiene clarísimo, por la estrategia que se llama esto del From Farm to Fork, o sea, cómo podemos llevar la alimentación de la granja a nuestro plato de la manera más sana y sostenible. Y ahí tenemos un proyecto europeo, una vez más, que es un proyecto de aplicación de la innovación, de aplicación de la investigación, de cómo podemos hacer que todos los niños de Europa tengan al menos una comida al día que sea sana, sostenible y gratuita, porque sabemos que hay muchos niños que no tienen ni siquiera una comida sana y sostenible al día. Y esto lo estamos haciendo en la ciudad de Madrid, en la ciudad de Viena, en la ciudad de Umeå, en el norte de Suecia, que espero que me inviten en verano, porque creo que a partir de ahora ya no se puede estar allí, y en la ciudad de Milán, que es de las más avanzadas en este ámbito. Bueno, yo que me Se están dedicaba... haciendo, perdona, en las ciudades conectados a través de qué, de las universidades, de las administraciones, o por qué esas ciudades, cómo están conectadas. El proyecto se llama School Food for Change, lo podéis ver en la página web y ya ha salido en varios medios de comunicación. Y creo que es un proyecto que está dando en la diana. O sea, es algo complicadísimo esto de cómo comemos y cómo le damos de comer a los niños, sobre todo a aquellos que lo necesitan más. Pero por otro lado es que como decíamos antes, es de cajón. O sea, necesitamos comer bien para poder estar sanos, pero es que además sabemos que hoy en día el sistema alimentario, la industria alimentaria, aporta un porcentaje altísimo de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es que no hay más remedio que atajar este problema como podamos y trabajando todos en común. Por lo tanto, yo creo que vamos por el buen camino, aunque es un camino dificilísimo, no me cabe ninguna duda. Rafa,
cuando yo estaba aprendiendo sobre One Health o intentando investigar y documentarme, lo primero que me vino a la mente, hoy hablabais de los pastores, de las ovejas, de ir al pueblo, de que los picos de Europa se van a llenar. En la España de nuestros abuelos, en la España de hace unas décadas, la autoridad sanitaria del pueblo muchas veces era ese médico veterinario, una sola figura que tenía el concepto de One Health, yo creo, en su propio ADN, como decíais respecto a la Administración de Madrid. Bueno, ya trabajábamos así. Ese conocimiento científico de terreno, ese estar ahí con la naturaleza, fue quizá el primer One Health, y no lo digo como una mirada nostálgica, lo digo porque la especialización nos ha permitido grandísimos avances, pero ¿qué es lo que no debemos olvidar? Bueno, te haría una pequeña corrección o una matización. Venga. No solamente de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo tengo que decir que yo he vivido esa España y desde luego y siempre he pensado que eso era un buen ejemplo de One Health. No solamente porque convivíamos los veterinarios con los médicos, con los farmacéuticos, con la enfermera, con el maestro, con el cura, pero también porque, como alguien ha dicho antes, no todo es ciencia. Vivimos en una sociedad en que hay otros factores que los científicos, algunas veces arrogantes de nuestro conocimiento, tenemos que saber dónde nos movemos. Pero también quiero decir que había otros personajes muy importantes, como eran los ganaderos, los campesinos, la gente que conocía el medio, que vivía con el medio. Pero evidentemente nos hemos urbanizado, buena parte de España se ha vaciado, esa cultura, que yo le llamo una cultura, ha desaparecido prácticamente, y tenemos que inventar una nueva cultura que haga sostenible este planeta. Yo creo que las personas que vivían, que yo tuve el privilegio de conocer, sabían cómo manejar su entorno, era un entorno sostenible, que les permitía vivir, que les permitía producir alimentos de cercanía, con lo cual yo creo que no es nostalgia, yo creo que es un merecido homenaje a esa cultura perdida. ¿Y qué es lo que ha pasado? Además de que nos hemos concentrado en ciudades y, por tanto, nos hemos alejado más, porque somos más y es más difícil tener contacto entre las personas que nos dedicamos a la salud. Lo que ha pasado también es que en cada una de nuestras profesiones, desde hace mucho tiempo, hemos sufrido un proceso de superespecialización. Nuestro conocimiento ha ido muy en profundidad, hemos llegado a cotas de conocimiento muy elevado, y muchas veces vivimos en silos y no somos conscientes de las interconexiones, y hablo entre profesionales, que tenemos. Lo que hace un químico molecular, un biólogo molecular en un laboratorio, con lo que hace un médico en un quirófano, con lo que hace otro médico en una consulta de atención primaria o en urgencias, o en pediatría, o con un veterinario dedicado a pequeños animales o a grandes. Y quizá, y todos nosotros tampoco, que estamos en nuestro nicho, nos hemos dado cuenta, de el impacto que tiene que no estamos solos, que estamos en un planeta que cada vez se está haciendo más pequeño, en una biosfera que ya la OMSA, la antigua OIE, ya dice en sus escritos, cuando define One Health, que nuestra biosfera está desequilibrada y que tenemos que hacer algo. Y quiero también traer a un miembro de mi familia. Quiero utilizar también la idea de Víctor. En este caso no es mi suegra, es mi nieto. Hace unos meses me mandó un WhatsApp, no sé qué había oído en la tele o lo que sea. Abuelo, ¿qué vamos a hacer con el cambio climático? Tardé un tiempo en contestar a su email, pero quise contestarle. Vaya pregunta. Sí. Y le contesté, entre todos vamos a hacer algo, vamos a solucionarlo. Quiero decir, lo saco a esto porque todos nosotros trabajamos, tratamos de tener un buen sueldo, unos buenos ingresos, para tener un buen patrimonio, para dar una educación a nuestros hijos, a nuestros nietos, para dejarles algún patrimonio, valores, y eso lo hacemos de forma individual, colectiva, pero lo hacemos individual. ¿Y si no les dejamos un planeta sostenible? A mi nieto, a vuestros nietos o a estos futuros nietos, ¿qué vamos a hacer? Dejándoles, yo qué sé, mucho dinero en el banco. ¿Para qué le va a servir? A él y a las futuras generaciones. Quiero decir que la sostenibilidad, las futuras generaciones son tangibles. Para mí es tangible.
son mis hijos y mis nietos. Y creo que para todos vosotros yo visualizaría. Y lo que tenemos que hacer, creo, efectivamente, es todos juntos, individualmente. No es solamente los gobiernos, no es solamente, es una labor individual de cada uno de nosotros. Igual que es individual ahorrar para dejar a nuestros hijos. Es una tarea colectiva. Bueno, ese es mi mensaje. Pues vamos a hablar de cosas tangibles, Elena. La administración española, que está descentralizada, que tiene sus niveles, tiene muchas veces, nos lo comentan las empresas, lo sufre el ciudadano, todas estas competencias a veces fragmentadas, administraciones pues con focos distintos, diversos colores políticos, distintas prioridades, distintos programas informáticos. Yo recuerdo cuando vine a Madrid que no podían acceder a Mi Historia, o la receta, pues ahora ya sí se puede en otras comunidades. Me refiero, hay todavía tantas cosas que hacer de nuestro pan de cada día, que cómo es posible hablar o hacer de forma realista un enfoque además europeo, cuando nos quedan tantas cosas que hacer aquí en casa. Bueno, realmente somos un país efectivamente descentralizado. Nos hemos dado esta organización administrativa en la Constitución española y no es malo estar descentralizado realmente, ¿no? Porque, como he dicho antes, desde mi punto de vista, esto te permite a nivel regional, a nivel provincial, tener un conocimiento súper exhaustivo y riguroso de lo que está sucediendo en tu territorio, detectar precozmente determinados riesgos, amenazas que puedan surgir, te permiten profundizar, poner realmente inteligencia epidemiológica, conocer, coordinarte con los diferentes sectores a ese nivel donde estás detectando que existe ese posible problema, y además es cuando tienes esa verdadera capacidad de controlar la situación, ¿vale? Pero cada uno tenemos entonces, desde mi punto de vista, la descentralización es buena, aporta, y también el Estado tiene sus competencias y tiene un papel fundamental a nivel de la coordinación, Y es que todas las políticas de One Health realmente, desde mi punto de vista, es que todo emana de acuerdos a nivel de organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, comentaban lo por la parte de animales, Comisión Europea, y a nivel estatal la Administración del Estado tiene un papel fundamental para coordinarse primero entre diferentes sectores de la Administración, y a partir de ahí emana lo que son las estrategias después de implementación a nivel más descentralizado, podríamos decir. Y ha habido ya algún ejemplo que es a mí me parece que son ejemplos de éxito. El plan de resistencias a antibióticos. Pero, ojo, que es que tenemos muchos más ejemplos que quizá no somos capaces de ponerlos en valor, ¿no? El plan de salud y medio ambiente, que ha sido trabajado también a instancias de la Comisión Europea, en nuestro país, entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transición Ecológica, que después se traduce en nuevos planes e incluso regulaciones específicas a nivel estatal, a nivel de todo el territorio nacional. Hemos puesto también un ejemplo de el efecto del cambio climático, los planes de vigilancia y control que llevamos implementando desde el año 2005, que fue la primera ola de calor, que no vamos a olvidarnos de ella, fundamentalmente en Francia, pero que también afectó muchísimo a España, ¿no? Son planes que emanan de un trabajo de coordinación entre sectores a nivel estatal, que después se traducen en esos mismos planes a nivel regional, con necesaria coordinación, porque no hay otra forma de trabajar entre los diferentes niveles de la Administración, pero eso sí, con objetivos muy claros, con planes de actuación perfectamente definidos, a veces con regulaciones que son, son absolutamente necesarias para introducir esos cambios en el día a día y para mejorar los controles de calidad, pero también con un procedimiento de evaluación con indicadores estandarizados con carácter anual, bienal, da igual, pero evaluando y poniendo de forma transparente sobre la mesa
lo que estamos alcanzando, lo que estamos consiguiendo. Transparencia en la evaluación que se traduzca en una información que podamos compartir con los ciudadanos, con los profesionales y que nos permitan seguir avanzando y mejorando en nuestras situaciones. Bueno, pues vamos con esa línea optimista también de animarnos para saber cuáles son las buenas praxis y las buenas líneas de acción. Sara, respecto a otros países decías, para también acabar con ese mensaje optimista, en España, en concreto en tu programa, que está saliendo aquí como uno de los ejemplos de buenas prácticas, estamos bien posicionados y se están haciendo las cosas bien con buenos resultados respecto a otros países de Europa. Sí, se están haciendo las cosas. Ya te comentaba antes que está siendo uno de los principales ejemplos nuestro país a nivel europeo en la lucha frente a la resistencia a los antibióticos. Para que os hagáis una idea, en el año 2014, año de inicio del Plan Nacional, cuando se sentaron sobre la mesa y responsables de la sanidad en España y se decidió que iba a ser la Agencia del Medicamento quien coordinaría este plan, el consumo de antibióticos, en el caso de antibióticos veterinarios, éramos los principales consumidores y estaba en unos niveles realmente alarmantes. Hemos conseguido que desde el año 2014 aquí hayamos bajado casi un 60% el uso total de los antibióticos en animales, tanto en animales productores de alimentos como en animales domésticos, de compañía, quiero decir. En medicina humana vamos también en una notable disminución. Hemos disminuido más de un 30% el uso de antibióticos, tanto en atención primaria como antibióticos de uso hospitalario. Luego significa que hemos sido un ejemplo de éxito en medidas One Health, en medidas de vigilancia, de control, de prevención de uso de antibióticos y, como comentaba Consuelo en la primera mesa, metiendo mucho ímpetu en acciones muy importantes en formación, investigación y comunicación de este problema. Con respecto a Europa, pues ahora mismo estamos más o menos a mitad de tabla. Hemos conseguido una reducción fantástica en el uso de antibióticos críticos, estando de los mejores países posicionados en la Unión Europea, pero en consumo global de antibiótico todavía nos queda mucho por hacer. Y hay países que son principales competidores nuestros a nivel de comercio, a nivel de economía, de producción animal y bueno, pues tenemos que seguir trabajando para intentar igualar a estos países como puede ser Alemania, Dinamarca, en consumo de antibióticos. Pero sí, te puedo decir que hemos sido un buen ejemplo y ahora mismo estamos muy bien posicionados en cuanto a consumo de antibióticos y de maravilla posicionados en cuanto a efectividad de plan estratégico para la lucha contra las resistencias. Pues bien, buenas noticias también en este aspecto, Manuel. Antes de terminar, me gustaría abordar un tema que la Unión Europea también lo marca como importante, que es la desigualdad y las políticas de equidad. ¿Por qué este es un tema capital para este concepto del que hablamos? Bueno, es que yo creo que vivimos hoy en día en una sociedad, o en sociedades, no solo la nuestra, que cada vez están más separadas y más estiradas, donde cada vez más la media no nos sirve para nada. Cuando decimos que los niños españoles son de los más obesos de Europa, bueno, es que depende de dónde vivas. Depende de dónde vivas y depende de qué ciudad, de qué comunidad autónoma vivas. Hay la mitad de obesidad infantil en el País Vasco que en Canarias, que son los dos extremos. Pero es que en barrios de Madrid, donde nosotros hemos desarrollado proyectos de investigación sobre este tema, el problema de alimentación no es la obesidad infantil, son los problemas de trastornos alimentarios, de la bulimia o la anorexia. Entonces, y en cambio tienes otros barrios donde solo ves eso. Eso la gente de atención primaria lo sabe perfectamente. Depende de dónde trabajes en una ciudad, me da igual que sea Madrid, Barcelona o cualquier otra, te encuentras a una serie de enfermedades y una serie de tratamientos posibles y una serie de adherencias. Por lo tanto, yo creo que hoy en día prácticamente cualquier descripción de nuestra sociedad, también en salud,
la media no nos vale de nada. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que cada una de las decisiones de salud pública que tomemos tienen que ir dirigidas a unos grupos o a otros. En España no se fuma igual ahora mismo que se fumaba en los años 60. No se fuma igual por género, no se fuma igual por clase social. Por lo tanto, decir que todos debemos dejar de fumar es un mensaje que está vacío ya. Entonces, en ese sentido, yo creo que es clave, y creo que el gran reto de la sociedad ahora mismo, igual que es el cambio climático, es la desigualdad, y eso quiere decir que nos tenemos que acostumbrar a dar los datos en ese sentido y a actuar en las decisiones políticas desde un punto de vista de equidad en salud. Y así creo que se está planteando también en la estrategia de salud pública en España, y también se está planteando así a la próxima Agencia Estatal de Salud Pública, que esperemos que salga lo antes posible, porque si no, lo hablábamos antes en la comida, creo que es no solo de recibo, sino que es necesario que la tengamos lo antes posible, antes de que la gripe aviar o la siguiente pandemia nos coja otra vez desprevenidos. Pues ojalá sea en un futuro cercano. Rafael, para terminar, y también con una mirada optimista, ¿por qué el enfoque One Health nos puede ayudar a prevenir futuras pandemias, futuras crisis de salud pública? Bueno, no voy a utilizar mi opinión, voy a utilizar el ejemplo que están dando la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la OMS, que desde 2010 y a raíz de las de las enfermedades, de los brotes de gripe aviar y porcina que había, vieron que era la única solución y se unieron lo que se llamaba el tripartito. Pero además, ya que esta mesa, aunque yo sea presidente de la Asociación Mundial Veterinaria, pero esta mesa es europea, en 2020, durante el Foro de la Paz de París, 2 países europeos, Francia y Europa, hicieron una iniciativa, pusieron sobre la mesa una iniciativa que cuajó, y es el panel de expertos de alto nivel en One Health, en una sola salud. Se puso en marcha en mayo del año pasado, y realmente ese panel yo creo que a mí me llena de esperanza, porque realmente si queremos luchar contra las pandemias, que es algo por definición global, la solución, o al menos la búsqueda de soluciones, tiene que ser global también. Ese panel lo que hace es reunirse, ha reunido a 26 expertos de todo el mundo, multisectorial, multidisciplinar, médicos, veterinarios, biólogos, también expertos en estadística, en ciencias sociales, etcétera. Y lo que buscan tienen 4 grupos de trabajo que se reúnen 2 veces al mes de forma telemática, y lo que buscan es, en primer lugar, ver cómo se puede implementar el enfoque de una salud, pero también buscan, quizá antes que eso, buscan ver qué es lo que se ha hecho ya, qué iniciativas hay ya en la prevención de pandemias o de brotes de zoonosis. También buscan, desde luego con conocimiento, con evidencias científicas, qué es lo que hay detrás, qué factores inciden en el salto de especie de los patógenos, y finalmente buscan las mejores vías de solución para vigilancia y detección precoz y comunicación de los datos. Esa información que ellos van recogiendo y que van elaborando se pone a disposición, por supuesto, de las 4 agencias. Me olvido de decir que una de las agencias que se ha unido a FAO, OMS y OMSA es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y porque era fundamental, estaba quizá un poco olvidado, y ahora se presta también mucha atención a este tema, y por cierto también a la equidad y diversidad. Se trata de ver esa diversidad que hay. Si la hay en Madrid, imaginémonos en el resto del mundo. Con lo cual el enfoque tiene que ser diferente, hay que escuchar a todos, y una vez más yo creo que los mensajes que ellos lanzan son que tiene que haber colaboración, coordinación, esa colaboración debe ser coordinada, hay que comunicar y hay que hacer una construcción de capacidades, ¿no? Yo creo que eso a mí por lo menos me llena de esperanza, porque esa información que ellos van a hacer con evidencia científica va a trasladarse a estas 4 instituciones mundiales,
a estas organizaciones internacionales, pero también a los gobiernos, porque como decía la directora, pues también eso hay que implementarlo a nivel regional en Europa, a nivel nacional en cualquier país de Europa, pero también a nivel local o a nivel regional. Yo creo que de ahí, y esto además van a participar también o van a recibir esta información las ONGs, las universidades, en fin, toda la sociedad civil y al final para llegar al ciudadano también con esta información veraz. Este es el mensaje que a mí me llena de esperanza y que creo que también es algo práctico, tangible y que podemos utilizar cada uno a nuestro nivel, local, nacional o global. Pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos. Habéis sido súper disciplinados con el tiempo. Os doy las gracias. He aprendido muchísimo. Muchísimas gracias de verdad por vuestras aportaciones y buena suerte. Gracias.